Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy acabamos el historial clínico de Dora y a mis espaldas quiero presentarles a la paciente Ida Bauer, mejor conocida como Dora, y a su hijo Kurt Herbert. Esta fotografía la obtuve yo de esta edición de los historiales clínicos o los casos clínicos. Ajá. Es por Grupo Editorial Tomo, SADCB. Ajá. Junto con esta fotografía que podrán ver, está contenida en la página 8. Quería compartirles un pequeño párrafo de esta editorial. Lo que estamos haciendo ahorita en este canal es compartir la edición Amorortu, lo que se conoce como la Standard Edition, que fue heredada a través del trabajo de James Strachey, uno de los alumnos de Sigmund Freud. Esta otra edición que tengo en mis manos fue, permítame, traducida por Roberto Mares Ochoa, para Grupo Editorial Tomo. Entonces, este pequeño párrafo que les quería comentar nos trata acerca de la vida de Dora. Dice, Dora es el seudónimo de Ida Bauer, que nació en 1882 y murió en 1945. Dama austríaca, miembro de una familia acomodada, fue hermana de Otto Bauer, quien llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores en la Primera República Austriaca. Miren, el hermano de Dora, ¿eh? El niño que vimos en la fotografía del video pasado. En 1903 se casó con Ernst Adler, con quien tuvo un hijo, Kurt Herbert Adler, que es el pequeño que vemos aquí. Este es el hijo de Dora, Kurt Herbert Adler, quien destacó como director de la Ópera de San Francisco. Freud la conoció a los 16 años, hablando de Dora, de esta mujer de acá, cuando fue llevada a su consulta por sufrir migraña y ataques de tos nerviosa, sintomatología que fue tratada en forma médica y no psíquica. Teniendo ella 18 años, en el verano de 1900, Ida fue llevada de nuevo a la consulta de Freud, pues algunos síntomas físicos habían reaparecido, además de que ahora, al parecer, presentaba ciertos delirios o distorsiones de la realidad. Así comenzó el análisis de Dora. Por supuesto, para aquellos que se acercan por primera vez a mi canal, a este espacio de estudio de psicoanálisis, a este espacio de divulgación y de recreación del psicoanálisis, sin duda alguna, eh, encontrarán ya antes de este video toda la serie de videos del caso Dora. Hoy acabamos con el cuarto capítulo que tiene por título Epílogo. Sin embargo, estoy muy feliz de poder decir que no solo encontrarán Dora, sino espero yo que en un futuro no muy lejano ya estén aquí todos los historiales clínicos. Por supuesto, esto es un gran trabajo que estoy llevando a cabo. Y no solo los historiales clínicos, ya para este momento hemos terminado psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños y el proyecto de psicología, sin mencionar todos los volúmenes pasados, estudios sobre la histeria, las cartas de Fliess. Estoy ahorita mencionando estas obras en sentido inverso, de hoy hacia atrás. Por supuesto, mi propósito es seguir y terminar comentando y leyendo, compartiendo con ustedes toda la obra de Sigmund Freud, con el objetivo de poder dar cuenta, esto es el psicoanálisis. Entonces, dicho lo pasado, ahorita retomamos la lectura del volumen número 7. Nuevamente les repito que si ustedes gustan, ahí están los 6 volúmenes pasados y en un futuro no muy lejano estará el resto de la obra de Freud aquí. Entonces, retomamos la página 98 del volumen número 7. Este es el último capítulo del caso Dora. ¿Qué es un epílogo? Me pregunto yo en primer lugar. Tengo ya abierto mi navegador. Estoy ahorita en el portal de la Real Academia Española y estoy a punto de introducir, en cuanto la página cargue, ahí está, la palabra epílogo. Permítanme un segundo. Epílogo. Ya se está buscando. Está un poco lenta hoy la computadora.
recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra composición literaria. Una segunda concepción de la palabra epílogo nos dice última parte de una obra, en la que se refieren los hechos posteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema central. Una tercera definición, tratándola la palabra como una retórica, peroración, última parte del discurso. Igualmente una cuarta definición, enumeración, o una quinta, plural, ¿qué dice? Poco usado, conjunto o compendio. Entonces, vamos a ver qué quería decir Sigmund Freud cuando usa la palabra epílogo aquí. Comienza el texto principal. Es cierto que anuncié esta comunicación como fragmento de un análisis, pero se la habrá hallado incompleta en medida mucho mayor de lo que el título haría esperar. Conviene que ensaye fundamentar esas omisiones, que en modo alguno se deben al azar. Falta una serie de resultados del análisis. La razón de ello es, en parte, que en el momento en que se interrumpió el trabajo no se los había llegado a discernir con suficiente certeza, y en parte que habrían requerido desarrollarse más para alcanzar valor general. En otros lugares donde me pareció lícito, indiqué el rumbo probable en que se hallaría cada solución. Además, omití por completo la técnica, que no es obvia ni mucho menos, única, que permite extraer de las ocurrencias del enfermo como material en bruto el metal puro y valioso de los pensamientos inconscientes. Esto presenta la desventaja de que el lector no pueda comprobar en mi exposición si he aplicado de manera correcta el procedimiento, pero me pareció totalmente impracticable tratar al mismo tiempo de la técnica de análisis y de la estructura interna de un caso de histeria. Para mí, se convertiría en una tarea casi imposible y con seguridad el lector hallaría indigerible la lectura. La técnica exige absolutamente una exposición separada que la elucide sobre la base de numerosos ejemplos tomados de los casos más diversos, que pueda prescindir del resultado a que se llegó en cada uno de ellos. Tampoco intenté fundamentar aquí las premisas psicológicas que se traslucen en mis descripciones de fenómenos psíquicos. Nada se lograría con una fundamentación incidental. Y una bien circunstanciada constituiría una obra especial. Solo puedo asegurar que fui al estudio de los fenómenos que revela la observación de los psiconeuróticos sin sentirme obligado hacia ningún sistema psicológico en particular. Y después modifiqué una y otra vez mis opiniones hasta que me parecieron aptas para dar razón de la trama de lo observado. No me enorgullezco de haber evitado la especulación, pero el material de estas hipótesis se mantuvo mediante la más amplia y laboriosa observación. En particular, podrá chocar el carácter tajante de mi punto de vista acerca del inconsciente, pues opero con representaciones, itinerarios de pensamiento y mociones inconscientes como si fueran unos objetos de la psicología tan buenos e induditables como todo lo consciente. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Quien quiera que, quien quiera que emprenda la exploración del mismo campo de fenómenos y empleando idéntico método, no podrá menos que situarse en este punto de vista, a pesar de todas las disuasiones de los filósofos. Continuaré. Aquellos colegas que juzgan puramente psicológica mi teoría de la histeria y por eso la declaran de antemano incapaz de dar solución a un problema patológico, deducirán de este ensayo que su reproche transfiere ilícitamente a la teoría lo que constituye un carácter de la técnica. Solo la técnica terapéutica es puramente psicológica. La teoría, en modo alguno, deja de apuntar a las bases orgánicas de la neurosis. Si bien no las busca en una alteración anátomo-patológica, quiere decir una enfermedad del cuerpo, continúa el texto, cabe esperar encontrarse con una alteración química, pero no siendo ella todavía aprehensible, es decir, estudiable, observable, digamos, intervinible desde el punto de vista incluso químico. Y esto es fascinante. Por supuesto, me refiero yo al carácter eh,
hiperpotente de la histeria frente al propio cuerpo, de observaciones de casos míos, histéricos a los que no les hacen los medicamentos. Ahorita no les hacen efecto los medicamentos. Ahorita voy a continuar con el texto. Cabe esperar encontrarse con una alteración química, pero no siendo ella todavía aprehensible, la teoría la sustituye provisionalmente por la función orgánica. Nadie podrá negar el carácter del factor orgánico que presenta la función sexual, en la cual yo veo el fundamento de la histeria, así como de las psiconeurosis en general. Conjeturo que una teoría de la vida sexual no podrá evitar la hipótesis de que existen unas determinadas sustancias sexuales de efecto excitador. Es que, entre todos los cuadros patológicos, los más próximos a las psiconeurosis genuinas son los de intoxicación y abstinencias. En el caso de uso crónico de ciertos venenos. Antes de continuar, viene aquí la nota a pie de página número 1. Nos dice James Strachey, el traductor, véase el tercero de los 3 ensayos de teoría sexual de 1905, página 197, y el texto Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis de 1906, que encontraremos en este mismo tomo en la página 270. Ahorita estamos en la 99. Continúa el texto principal. En cuanto a lo que hoy puede afirmarse acerca de la solicitación somática, estas dos palabras entre comillas, solicitación somática, podríamos decir como la inclinación de los histéricos en convertir en fenómenos físicos, problemas psíquicos, o conflictos psíquicos. Repito, en cuanto a lo que hoy puede afirmarse acerca de la solicitación somática, los gérmenes infantiles de la perversión, las zonas erógenas y la disposición, entre paréntesis, constitucional, esta inclinación específica de ciertas personas, digámoslo así, a la bisexualidad. Tampoco lo he consignado en este ensayo. Solo he puesto de relieve los lugares en que el análisis tropieza con estos fundamentos orgánicos de los síntomas. Antes de continuar, todas estas situaciones, solicitación somática, digamos como el cuerpo solicita ciertas determinaciones. Gérmenes infantiles de la perversión también se observó, digamos, en el cuadro clínico, en el historial clínico de Dora, gérmenes infantiles. Hubo, por ejemplo, la mención de que Dora, que tenía sus síntomas principalmente ubicados en cuestión de la garganta y la boca, había sido una niña con mucha propensión a chupar las cosas. Ella misma aporta el recuerdo, la imagen vívida de estar sentada siendo ella una niña, es decir, frente a Freud tenía 18 años aproximadamente, según nos decía James Strachey, pero recuerda ser una niña sentada en un rincón chupándose el dedo mientras agarraba la oreja de su hermano. Su hermano también un año mayor que ella. Entonces, esto a los gérmenes infantiles de la perversión. Continúa, las zonas erógenas, digamos como determinadas partes del cuerpo con una proclividad para ser excitadas desde lo psíquico. Y la disposición constitucional a la bisexualidad, por supuesto que lo vimos en Dora, y era muy sencillo realmente poder ubicar no solo en la vida adulta de Dora una constitución bisexual, una tendencia a, así lo pongo, perdonar a una mujer que la traicionó, así como por supuesto anhelar el amor de un varón. Todo esto se vio en el historial clínico y para eso están los videos anteriores, ¿vale? Continúa el texto. Mas no puede hacerse respecto de un caso aislado. Es decir, todo esto lo podemos nosotros ubicar en una dinámica inconsciente. Sin embargo, esto no puede hacerse respecto de un caso aislado. Para evitar la elucidación incidental de estos factores, me asistieron las mismas razones que antes apunté. Voy a regresar a todo este párrafo, leerlo de una sola vez, con el objeto de hacerlo más comprensible la idea que nos está planteando Freud.
En cuanto a lo que hoy puede afirmarse acerca de la solicitación somática, los gérmenes infantiles de la perversión, las zonas erógenas y la disposición constitucional a la bisexualidad, tampoco lo he consignado en este ensayo. Solo he puesto de relieve los lugares en que el análisis tropieza con estos fundamentos orgánicos de los síntomas, mas no puede hacerse respecto de un caso aislado. Para evitar una elucidación incidental de estos puntos, me asistieron las mismas razones que antes apunté. Esto es motivo suficiente para producir otros trabajos apoyados en un número mayor de análisis. Ahora bien, con esta publicación tan incompleta, quise lograr dos cosas. En primer lugar, mostrar como complemento a mi libro sobre la interpretación de los sueños, el modo en que este arte, de lo contrario inútil, puede aplicarse al descubrimiento de lo desconocido y lo reprimido en el interior de la vida anímica. Además, a raíz del análisis de los dos sueños aquí comunicados, se tomó en consideración la técnica de la interpretación de los sueños, parecida a la técnica psicoanalítica. En segundo lugar, quise despertar interés por una serie de cosas que la ciencia sigue ignorando totalmente. Es que solo la aplicación de este procedimiento específico permite descubrirlas. Este es un comentario mío. Parece ser una declaración bastante atrevida del doctor Freud, pero recordemos, escribió este texto en 1901 y sin embargo, esta misma declaración sigue siendo efectiva. Hay una, por supuesto, revolución, por no decir una contienda fortísima al interior del campo de la psicología. Lo hablo desde la psicología en México del año 2021, por supuesto, en contra del psicoanálisis. Literalmente se le ataca como una pseudociencia por parte de las corrientes psicológicas de la cognitivo-conductual, por mencionar a una. Y naturalmente este tipo de ataques tiene sus consecuencias, pero de eso no diré más. Estoy escribiendo un libro al respecto. Hay mucho comentario en este canal y en los videos pasados al respecto. No me detendré entonces en el tema. Regresamos entonces en cuanto a eh, las cosas ignoradas por la ciencia de 1901 o de 2021. Ahorita continuamos. Mm, Nadie pudo tener una vislumbre certera acerca de la complicación de los procesos psíquicos en el caso de la histeria, de la sucesión de las más diversas mociones, del vínculo recíproco de los opuestos, de las represiones y desplazamientos, etcétera. Todos estos procesos que voy a volver a leer son procesos inconscientes, ¿vale? Son fenómenos de los cuales Freud dio cuenta en la interpretación de los sueños y en parte en este historial clínico. Repito aquí, la complicación de los procesos psíquicos. ¿De qué manera un pensamiento, una fantasía, que por supuesto estos se agrupan en el campo de la sexualidad humana? Por supuesto, esta declaración la hago desde mi propio desarrollo del psicoanálisis. Los pensamientos y las fantasías se apoyan en el campo de la sexualidad humana, puesto que son capaces de hacernos sentir literalmente, ajá, de hacer que nuestro cuerpo manifieste ciertas síntomas, por decirlo de una manera. Ahorita no ahondaré mucho al respecto porque nos acercamos al gran texto, Tres ensayos de teoría sexual. Entonces, procesos psíquicos inconscientes. Ajá. Sucesión de las más diversas mociones, quiere decir deseos, empujes que nosotros podemos llegar a sentir a lo largo de nuestra vida. El vínculo recíproco de los opuestos. Opuestos habla, por supuesto, no de nosotros contra el mundo, sino de la dinámica entre nuestras propias representaciones. Aquí bajo la palabra representación agrupo fantasías, ideas, pensamientos, eh, ocurrencias, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra representación contiene en realidad lo psíquico en el psicoanálisis. Ahorita vamos a continuar. Eh, Represiones y desplazamientos, por supuesto. Estamos hablando de acciones que el sujeto lleva a cabo sobre las representaciones, perdón, que él o ella misma construye, con el afán de, por supuesto, permanecer vivo. Esto nuevamente hay mucho trabajo al respecto. Parte de este trabajo no solo ha sido, digamos, el abordaje que estoy subiendo ahorita a YouTube sobre el psicoanálisis, sino también mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen.
Ahorita estoy avanzando grandemente ya en la segunda edición con el objeto de que este tomo que tengo en la mano sea ya un objeto de colección. Claro, ahorita vamos a continuar. Entonces, continúa el texto, la insistencia de Janet, Pierre Janet, un gran investigador de la época de Sigmund Freud, en la idée fixée, idea fija en francés, que se transpone en el síntoma, no es más que una esquematización verdaderamente lamentable. Es decir, viene aquí la nota número 2, antes de que yo les agregue mi es decir. Véase, por ejemplo, nos dice James Strate, L'exidée figée de Janet en 1894. Aquí, idea fija, la idée figée, la idée fixée, es una, digamos, aportación conceptual de Pierre Janet que, en palabras de Freud, esquematización verdaderamente lamentable, deja mucho que desear. Y esto es una crítica que Freud hace a un investigador de su época, un investigador que, por supuesto, tiene una postura frente a los desarrollos freudianos. Ahorita vamos a continuar con el texto, pero nos acercamos, sin duda, después de 3 ensayos para una teoría sexual, a un boom, a una, ¿cómo decirlo? Un segundo tiempo de impacto de la obra de Freud en el mundo. Esto ya lo abordaremos poco a poco, no solo nosotros como estudiantes, como interesados en la obra de Freud, sino el mismo Freud lo va a hacer, lo va a anotar y va a escribir al respecto. Continuamos con el texto de 1901. No podemos evitar la conjetura de que unas excitaciones cuyas respectivas representaciones son insusceptibles de conciencia repercutirán entre sí diversamente, tendrán otros circuitos y llevarán a otras exteriorizaciones que las que llamamos normales, entre comillas, cuyo contenido de representaciones nos deviene consciente. Este es otro comentario mío, nos podemos aproximar a la palabra representación tomándolo como una abstracción, que en realidad en esto está jugada justamente la subjetividad, pero no es cualquier cosa esto que estoy diciendo, puesto que hay abstracción, hay deseo, y puesto que hay sujeto, perdón, puesto que hay deseo, hay sujeto, me adelanté en la ecuación. Entonces, por supuesto, esta posibilidad de abordar los fenómenos psíquicos como una ecuación, al menos en mí surge a partir del psicoanálisis, tomando en cuenta también la concepción de deseo del psicoanálisis, concepción que pudimos ver cada vez más plasmada en este caso clínico, en este historial clínico. Ahorita continuamos entonces. Mm, nos estaba advirtiendo Freud en este texto que acabo de compartir con ustedes, que estas representaciones no tenemos realmente que tenerlas presentes, no tienen que estar en nuestra conciencia para ser operantes, para estar vivas dentro de nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, y operar, incluso manifestarse en síntomas o en enfermedades claramente, digamos ya, con una afectación orgánica. Vamos ahorita a continuar. Una vez puesto en claro lo anterior, nada más podrá oponerse a la comprensión de una terapia que suprime síntomas neuróticos mudando representaciones del primer tipo, es decir, inconscientes, en representaciones normales, es decir, conscientes. Aquí, por supuesto, en este breve pensamiento está contenida una definición del psicoanálisis como terapia. Esta definición, este es un comentario mío, de mi experiencia, vino a trastornarse justamente a partir de la muerte de Freud. Lacan la retoma, luego Lacan tiene, por supuesto, que morir y viene la escuela lacaniana. Ciertamente no puedo yo criticarlos, pero eh, el empeño lacaniano de rescatar el valor de la obra freudiana también se ve trastornado por sujetos que convierten al psicoanálisis en una especie de secta separatista, de secta ocultista básicamente, con un uso muy extraño del lenguaje que no le permite a la gente ni comprender, ni aportar, ni nada, sino que básicamente se embelezan con la extrañeza. Esto, por supuesto, ya lo hago como un comentario no a la escuela y al desarrollo de Jacques Alain Miller, no directamente a
la escuela psicoanalítica francesa del día de hoy, de 2021, sino a muchos sujetos de los cuales ahorita no podría yo mencionar nombres o apellidos, porque realmente terminan siendo para mí gente con un psicoanálisis deficiente, con un psicoanálisis, digamos, tramposo. Ajá. Repito, esta observación no la hago a la actual escuela francesa, sino a psicoanalistas aislados que toman el psicoanálisis como una forma de embrujo, básicamente. Ahorita vamos a continuar. También me interesa mostrar que la sexualidad no interviene meramente como un deus ex machina. Ahorita vemos esa frase, que se presentaría de improviso en algún punto de la trama de procesos característicos de la histeria, sino que presta la fuerza impulsora de cada síntoma singular y para cada exteriorización singular de un síntoma. Esta frase, deus es ex machina, la he encontrado frecuentemente, al menos en Ricky Morty, por ejemplo, pero yo no había tenido la precaución o el tiempo. Deus ex machina. No había tenido la intención tampoco de aclarármelo. Voy directamente a Wikipedia, que fue la primera referencia que me arrojó Google. Nos dice Wikipedia, Deus ex machina o máquina es una locución latina que significa el dios de la máquina. O bien, también se puede entender, porque aquí hay una entre paréntesis, el dios que baja de la máquina. Traducción de la expresión griega, apo mecanes teos. Se origina en el teatro griego y romano cuando una grúa, entre paréntesis máquina, o cualquier otro medio mecánico, introducía desde fuera del escenario a un actor que interpretaba a una deidad para resolver una situación o dar un giro a la trama. Actualmente, continúa Wikipedia, se utiliza para referirse a un elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Esto es importante, sin seguir su lógica interna. Desde el punto de vista de la estructura de un guión, Deus ex machina hace referencia a cualquier acontecimiento cuya causa viene impuesta por necesidades del propio guión, a fin de que mantenga lo que se espera de él desde el punto de vista del interés, de la comercialidad, de la estética o de cualquier otro factor, incurriendo en una falta de coherencia interna. Entonces, con esta definición de Wikipedia, que ustedes por supuesto pueden ampliar, déjenme ver otras referencias. Mm, Mira, la RAE también tiene una definición. Me encantaría verla, si me lo permiten. Deus ex machina de la Real Academia Española. En el teatro, su primera definición. En el teatro de la antigüedad, personaje que representaba a una divinidad y que mediante un mecanismo descendía al escenario para resolver situaciones complicadas o trágicas. Segunda definición, persona o cosa que con su intervención resuelve de manera poco verosímil, es decir, poco creíble, una situación difícil dentro de una obra literaria. Una tercera definición de la Real Academia Española nos dice, persona o cosa capaz de solucionar sin dificultad aparente todo tipo de situaciones. Sin dificultad aparente, me queda claro que aquellas personas que esperan salir bien libradas de un tratamiento con una persona histérica, no tienen ninguna idea ni del psicoanálisis ni de la histeria. Lo dice también un histérico. Yo. Continúa. Voy entonces a retomar con estas definiciones, con estas aportaciones y con la compañía del ropavejero de mi localidad, el texto. Dice entonces Freud, también me interesaba mostrar que la sexualidad no interviene meramente como un deus ex machina que se presentaría de improviso en algún punto de la trama de procesos característicos de la histeria, sino que presta la fuerza impulsora para cada síntoma singular y para cada exteriorización singular de un síntoma. Antes de continuar con la lectura, quiero recordarles que al menos yo hice notorio 3 tiempos en los cuales Dora agrede verbalmente al doctor Freud.
agrede, literalmente, así. Lo que usted hace no sirve, lo que usted hace es inútil, lo que usted considera un gran éxito para mí no es nada, de maneras distintas, ¿vale? eh, Dora se encarga de hacerle ver su suerte al doctor Freud. No es un afán, digamos, condenatorio lo que estoy haciendo en este momento, sino que era justamente una muestra del ímpetu y de la genialidad, no de Freud, sino de Dora. La genialidad de Freud fue justamente no condenar estas manifestaciones como, ¿cómo decirlo? Mm, Ataques directamente hacia su persona, por un lado, no condenarlo como agresiones, que pudo haberlo hecho, simplemente el doctor Freud soportó. No sé decirlo si estoicamente, pero al menos frente a nosotros en este historial clínico no hubo un comentario del doctor Freud sobre la agresión de su paciente Dora hacia él. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Los fenómenos patológicos son, dicho llanamente, y esto se destaca, la práctica sexual de los enfermos. Naturalmente, aquí hay mucho que decir al respecto del uso de la palabra sexual. La palabra sexualidad en el psicoanálisis no es contemplada, y lo repetiré mil veces también por el título de mi libro, como una práctica genital. Es una práctica, es un hecho, son costumbres, por decirlo de una manera, que le permiten al individuo relacionarse consigo mismo y con los demás. Ahorita, por ejemplo, en los ejemplos que les acabo de decir, como Dora literalmente le dice al doctor Freud, usted no sirve, lo que usted considera éxito para mí no es nada, eran actos sádicos de Dora hacia Freud. Freud simplemente lo soporta. Al menos no dijo nada de ninguna intervención hacia su paciente en ese sentido. Por supuesto, se entrama en toda esta dinámica que Dora había tenido no solo hacia el doctor Freud, también hacia su enamorado. Recordemos que el señor K, un hombre aparentemente digno, se le declara amorosamente diciéndole, sabes que ya no me importa mi esposa, y en ese momento Dora, ¡pum!, lo golpea. Por no decir también la relación de Dora con su padre, un hombre al que ciertamente Dora adoraba, Dora amaba, pero al que no dejaba de torturar y de ejercer mil y un presiones, entre ellas una amenaza de suicidio. Ahorita vamos a continuar con el texto. Un caso aislado nunca permitiría demostrar, perdón, repito, un caso aislado nunca permitiría demostrar una tesis tan general, pero puedo repetir una y otra vez porque siempre hallo que es así, que la sexualidad constituye la clave para el problema de la psiconeurosis, así como de las neurosis en general. El que se niegue a reconocerlo jamás podrá descubrir esa clave. Estoy esperando todavía las indagaciones destinadas a refutar o restringir esa tesis. Por supuesto, el doctor Freud no solo las reunió, no solo se dio cuenta, las enfrentó en su tiempo, sino que es la tarea del psicoanalista al día de hoy, al año 2021. Continuamos. Lo que he escuchado hasta ahora no fueron sino exteriorizaciones de disgusto personal o de incredulidad. Basta oponerles el dicho de Charcot. Bien en francés, no les quiero eh, leer esto ahorita. En español, la frase de Charcot dice, eso no impide que las cosas sean como son. Y aquí está, por supuesto, el doctor Freud manifestando sin duda un empeño epistemológico, es decir, una formación propia al respecto de la estructura del conocimiento y de la ciencia en general, en base a la formación que tuvo con el maestro Charcot. Jean-Martin Charcot, para quien no sabe, fue el rockstar de su tiempo, el rockstar de la medicina de su tiempo. Fue una figura que atrajo a individuos de todo el mundo, incluido, por supuesto, el doctor Freud. Les sugeriría a ustedes buscar la biografía de Charcot en Wikipedia para saber quiénes estudiaron con él.
realmente es destacable la figura de Charcot en la historia no solo del psicoanálisis, sino de la medicina en general. Entonces, este grande individuo dijo, tú puedes pensar lo que quieras, eso no impide que las cosas sean como son. Ujú. Y esta clase de fortaleza la heredó Freud, sin duda. Continúa el texto. El caso de cuyo historial clínico y terapéutico he publicado aquí un fragmento tampoco es apropiado para poner bajo justa luz el valor de la terapia psicoanalítica. No solo la brevedad del tratamiento, que apenas llegó a 3 meses, también otro factor, inherente al caso mismo, impidió que la cura concluyese con la mejoría que en otras ocasiones puede alcanzarse, una mejoría admitida por el enfermo y sus parientes y que se aproxima más o menos a una cura completa. Perdón que me ría, es que mm, para el momento de estar grabando esto, yo salí de la facultad titulado en el 2007. Empecé a trabajar supervisado en el 2006. Cuando leo aquí con Freud, cura completa, me pregunto, ¿qué es lo que se quiere curar? ¿Queremos que el ser humano deje de tener problemas? Por eso me río, por eso me río. En un futuro no muy lejano estaré publicando ya mi libro sobre psicología. Les recuerdo, soy licenciado en psicología desde 2007 en México. Soy un profesional de la psicología y he practicado y he tenido contacto con muchísimos colegas, muchísimos. Por eso también soy capaz de dar cuenta de la situación del psicoanálisis en México para el año 2021. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Entonces, cura completa, claro, más o menos. Por eso el doctor Freud lo dice de forma muy precavida. Se aproxima más o menos a una cura completa. Continúa el texto. Se alcanza ese feliz resultado cuando los fenómenos patológicos son sustentados únicamente por el conflicto interior entre las mociones tocantes a la sexualidad. En estos casos, uno ve mejorar el estado de los enfermos en la medida en que, traduciendo el material patógeno en material normal, se ha contribuido a que solucionen sus problemas psíquicos. Antes de continuar, aquí hay una total eh, analogía, un una total similitud entre el proceso de la terapia psicoanalítica, por supuesto, 1901, les acabo de contar, ha habido mucho camino, mucha historia de la terapia psicoanalítica. Hoy podría decir yo que el psicoanálisis no es terapia, ajá. Pero por supuesto, Freud estaba empezando el psicoanálisis y lo nombra como terapia y ciertamente tiene derecho a nombrarla, no solo por los análisis que él había llevado hasta este momento, sino por su propio autoanálisis, cosa de la que dimos cuenta tanto en la interpretación de los sueños como en psicopatología de la vida cotidiana. Ahí están los videos. Por otro lado, esta analogía, esta similitud entre el psicoanálisis como terapia y la interpretación de los sueños se puede notar en eso, justamente, en la medida en la cual uno es capaz de, permítanme, me dieron ganas de estornudar, en la medida en la cual uno es capaz de rastrear una moción de deseo a través de los sueños y traducir los sueños en una frase coherente que se inserta, digámoslo así, en la vida emocional del soñante, uno logra una interpretación del sueño. Eso, si bien se los había hecho notar cuando abordamos la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana, por los ejemplos que Freud pone de sí mismo, lo podemos observar aquí en el caso de Dora de una forma mucho más completa, ¿vale? Y curioso, a pesar de ser un análisis incompleto, un análisis que a Freud lo deja con un nudo en la garganta, por decirlo de una manera, insatisfecho, definitivamente, eh, nos permite a nosotros, como estudiosos de las ideas de Freud, de la obra de Freud, dar esa cuenta. Digamos, se trata de una aclaración de la relación del sujeto consigo mismo y con los demás, tomando, y esto es fascinante, el lenguaje como una manifestación de la sexualidad,
que debo destacar para este punto. No estoy totalmente convencido. Será cuestión de volver a retomar este punto en mis textos de, por supuesto, psicología cognitivo-conductual. ¿El lenguaje es una conducta? Yo se los pregunto, se los planteo, porque ciertamente las palabras pues no se pueden pesar, al menos no en una balanza. Sí se pueden pesar en cuanto a su carácter subjetivo, lo que importa o lo que significan cada palabra para nosotros. En este, digamos, abordaje que ahorita estoy resumiendo parte de mi libro, en este abordaje que me permite señalar el lenguaje como una manifestación de la sexualidad es justamente por la experiencia sensible o lo que sentimos por las palabras. Sin duda tocante a la poesía, sin duda tocante también a cualquier otra forma de arte que involucre la palabra, como la música, por ejemplo, la música cantada. Ahorita vamos a continuar con nuestra lectura. Dice, dice Freud, en estos casos, hablando de un éxito terapéutico, uno ve mejorar el estado de los enfermos, esto ya lo había leído, voy a repetirlo, en la medida en que, traduciendo el material patógeno en material normal, se ha contribuido a que solucionen sus problemas psíquicos. Otro es el desarrollo, cuando los síntomas se han puesto al servicio de motivos vitales externos. Esto es fascinante e importante también, como le había ocurrido a Dora desde hacía los últimos 2 años. Uno se sorprende y puede con facilidad errar el camino, al enterarse de que el estado de los enfermos no da señales de cambiar, ni aun cuando el trabajo ha proseguido largamente. Y esto es importantísimo. Freud habla de Dora. Por supuesto, yo puedo hablar de otros pacientes. Pacientes que a través de su enfermedad adquieren literalmente formas de ganarse la vida. Y esto no a través de la indigencia, sino que hay muchísimas formas que incluyen, por supuesto, a las familias, a través de las cuales los enfermos sostienen una enfermedad curable para vivir, digámoslo así, cómodamente. Y esta comodidad es, por supuesto, incompleta, es siempre con un costo para el sujeto. Ahorita vamos a continuar con nuestra lectura. En realidad, las cosas no son tan enfadosas. Es cierto que los síntomas no desaparecen mientras dura el trabajo, pero si un tiempo después, cuando se han disuelto los vínculos con el médico, perdón, me equivoqué aquí, no introduje un acento. Voy a repetir este texto. En realidad, las cosas no son tan enfadosas. Es cierto que los síntomas no desaparecen mientras dura el trabajo, pero sí un tiempo después. Es decir, mientras el doctor está trabajando con el paciente, los síntomas desaparecen, pero deja de trabajarse, digámoslo así, se deja la relación terapéutica, entre comillas, y los síntomas reaparecen. La dilación, es decir, el estirar el tiempo de la cura, el extender la relación terapéutica o de la mejoría solo es causada en realidad por la persona del médico. Es decir, no hay cura, al menos no en estos casos donde, por supuesto, la cura depende totalmente de la relación del paciente con el doctor. Vamos a continuar. Para que se comprenda ese estado de cosas, tenemos que hacer una digresión, es decir, un recuerdo, un estudio de la historia, un estudio de la afección. A eso me supongo que se refiere la palabra digresión, algo más amplia, nos dice el doctor Freud. En el curso de una cura psicoanalítica, la neoformación de síntoma se suspende de manera regular. Estamos autorizados a decir, pero la productividad de la neurosis no se ha extinguido en absoluto, sino que se afirma en la creación de un tipo particular de formaciones de pensamiento, las más de las veces inconscientes, a las que puede darse el nombre de, entre comillas, transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo el género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Para decirlo de otro modo, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo pasado, sino como vínculo actual con la persona del médico. Hay transferencias
de estas que no se diferencian, es decir, no se pueden separar claramente de sus modelos en cuanto al contenido, salvo en la aludida sustitución. Son entonces, para continuar con el símil, es decir, la comparación, simples reimpresiones, reediciones sin cambios. Otras proceden con más arte. Han experimentado una moderación en su contenido. Una, se destaca esta palabra, sublimación, como yo lo digo, y hasta son capaces de devenir conscientes apuntalándose en alguna particularidad real de la persona del médico o de las circunstancias que lo rodean hábilmente usada. Hábilmente usada, disculpen. Mm. Cuando uno se adentra en la teoría de la técnica analítica, llega a la intelección de que la transferencia es algo necesario. Al menos uno se convence en la práctica de que no hay medio alguno para evitarla y que es preciso combatir a esta última creación de la enfermedad como se lo hace con todas las anteriores. Ahora bien, esta parte del trabajo es con mucho, la más difícil. La interpretación de los sueños, la destilación de los pensamientos inconscientes a partir de las ocurrencias del enfermo y otras artes parecidas de traducción se aprenden con facilidad. El enfermo siempre brinda el texto para ello. Y aquí, antes de continuar, quiero hacer notar el empate de terapia con traducción. Este trabajo de simultaneidad que les había comentado antes en este mismo texto. Este seguir la idea, no de Freud, del enfermo. Nosotros como estudiosos estamos ahorita siguiendo la idea de Freud, pero en una relación terapéutica se tiene que seguir la idea del paciente, del analizante. Continuamos ahorita con el texto. Ah, entonces, seguir la idea, ¿qué creen? Los van a meter a ustedes en esa idea. Y es una idea que, por supuesto, busca aportarle a la persona que la sostiene, es decir, quien la crea, una satisfacción, que puede ser incluso engañarlos o engañarnos. Ahorita vamos a continuar. Ah, Únicamente a la transferencia es preciso colegirla casi por cuenta propia, basándose en mínimos puntos de apoyo y evitando incurrir en arbitrariedades. Pero no se puede eludirla. En efecto, es usada para producir todos los impedimentos que vuelven inasequible, es decir, no se puede acceder a él, el material a la cura. Y además, solo después de resolverla, puede obtenerse en el enfermo la sensación de convencimiento en cuanto a la corrección de los nexos construidos. Es decir, yo no soy eso que tú crees. Lo cual, por supuesto, ya podría tomarse como la cura analítica. Y esta observación la hago desde mi formación, desde mi seminario en formación como psicoanalista. Me río por el miedo que, de hecho, apenas ayer me encontré un amigo que también se estuvo en formación. Me dijo que iba a ver a mi analista y por supuesto que soñé con ella. Ahorita no voy a entrar en detalles sobre mi sueño, pero me desperté cerca de las 4 de la mañana, porque fue un sueño de angustia, por supuesto. Al contrario de la terapia psicológica, los psicoanalistas se espantan, pero uno justamente aprende a vivir con eso y por supuesto a fortalecerse con eso. ¿Saben cuántas miradas de miedo ha despertado mi libro? Y yo las veo, eso es lo importante. Cuando yo le presento mi libro a alguien, su cara es... "Oh". Les pregunto, de qué crees que trata mi libro? Y empieza entonces, ¿no? A decirme oscuras fantasías. Ciertamente mi libro es un libro que al menos ya que lo empiezas a leer, te das cuenta que es otra cosa. Te das cuenta que busca mi libro destacar lo hermoso de la experiencia humana, así lo puedo nombrar, lo hermoso de la experiencia humana, la tuya, la mía, la de, en realidad, todo el mundo. ¿Por qué? Porque fuimos niños, pero ahorita no me voy a separar del texto. Vamos a considerar lo siguiente en base al doctor Freud. Mm, se tenderá a considerar una seria desventaja del procedimiento de por sí nada cómodo
El hecho de que multiplique el trabajo del médico creando un nuevo género de productos psíquicos patológicos. Y aún se querrá inferir de la existencia de las transferencias que la cura analítica es dañina para el enfermo. Las dos cosas serían erróneas. El trabajo del médico no es multiplicado por la transferencia. Puede resultarle indistinto, en efecto, tener que vencer la emoción respectiva del enfermo en conexión con su persona o con alguna otra. Pero tampoco la cura obliga al enfermo, mediante la transferencia, a una neoproducción que de otra manera no habría consumado. Si se producen curaciones de neurosis también en institutos que excluyen el tratamiento psicoanalítico, si pudo decirse que la histeria no era curada por el método, sino por el médico, si suele obtenerse por resultado una ciega dependencia y un permanente cautiverio del enfermo respecto del médico que lo liberó de sus síntomas mediante su gestión hipnótica. La explicación científica de todo esto ha de verse en las transferencias, entre comillas, que el enfermo emprende regularmente sobre la persona del médico. Aquí quisiera hacerles notar algo. Si Freud aquí pone la palabra transferencias entre comillas, quiere decir que Freud está usando una palabra. Ajá. Podríamos también comprender esta palabra transferencia como las fantasías que el paciente deposita sobre el médico, y no solo sobre el médico, fantasías que también, digamos, imponemos hacia aquellos de quienes nos enamoramos. Ahorita no diré que hay una transferencia en la relación amorosa, pero sí hay un fenómeno muy parecido, el enamoramiento, que al menos en mi lengua natal, en el español, podemos eh, empatar el enamoramiento con el mentirse, con esta raíz, ¿no?, de la palabra enamoramiento, enamorarse y mentirse. Ajá. Podría yo relacionar ahorita estas palabras, pero vamos a continuar. La cura psicoanalítica no crea la transferencia, meramente la revela, tanto como a tantas otras cosas ocultas en la vida del alma. La única diferencia reside en que, espontáneamente, el enfermo solo da vida a transferencias tiernas y amistosas que contribuyan a su curación, y donde esto no es posible, se alejará todo lo rápido que pueda, sin ser influido por el médico que no le es, entre comillas, simpático. En el psicoanálisis, en cambio, de acuerdo con su diferente planteo de los motivos, son despertadas todas las mociones, aun las hostiles. Haciéndolas conscientes, se las aprovecha para el análisis y así la transferencia es aniquilada una y otra vez. La transferencia, destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis, se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. Aquí viene la nota a pie de página número 4. Esta nota se agregó en 1923, nos dice el traductor. Entonces, en esta nota 4, el doctor Freud dice: lo que aquí decimos sobre la transferencia se continúa en mi ensayo técnico sobre el amor de transferencia de 1915 y continúa Strachey, y en el trabajo anterior más teórico sobre la dinámica de la transferencia. Freud, nos continúa Strachey, Freud ya había examinado con cierta extensión la transferencia en su capítulo sobre la psicoterapia de la histeria en Estudios sobre la histeria, volumen 2, página 306 a 308. Pero el presente pasaje es el primero en el que indica la importancia de la transferencia en el proceso terapéutico del psicoanálisis. El término, entre comillas, transferencia, del alemán Übertrag, perdón, que aparece por primera vez en estudios sobre la histeria, fue empleado en un sentido algo distinto, más general, en algunos fragmentos de la interpretación de los sueños. Véase volumen 5, páginas 554 y siguientes. Aquí yo realmente dejo a James Strachey en duda. Es que recordemos, la interpretación de los sueños trata de la interpretación de los sueños. Propiamente, si Freud habla del psicoanálisis como un método terapéutico, lo hace también, y esto es muy importante reconocerlo,
como una variación de su propia práctica en la neurología. Ajá. Esta variación, por supuesto, que adquiere un peso histórico considerable después de la interpretación de los sueños. Ya iremos viendo, también les iré mostrando a mis espaldas, cómo Freud se va haciendo de discípulos a partir de la publicación de la interpretación de los sueños. Y de hecho, algo que quiero destacar, eh, ya lo veremos en 3 ensayos de teoría sexual, pero tanto en la interpretación de los sueños como en psicopatología de la vida cotidiana hay muchas adiciones, es decir, el texto de 1900, la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana de 1901, fueron publicados y después, cuando Freud fue haciéndose de alumnos, cuando Freud fue haciéndose de discípulos, logró obtener observaciones de aquellos que le permitió ir aumentando a su texto principal. Para el momento de estar abordando, de estar estudiando estos textos, repito, la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana, tenemos al menos yo les diría que una tercera o una cuarta parte de añadidos al texto original. Es decir, entre el 20 y el 25% más de lo que escribió Freud le fue aportado por sus alumnos, que vino después, por supuesto, del historial que estamos también considerando y estudiando en este caso. Dicho todo lo anterior, retomo el texto. Mm, a ver, ¿dónde me quedé? Estábamos en la nota, claro, en la nota número 4. Eh, todo esto a partir de la transferencia, ¿vale? La interpretación de los sueños no hablaba de terapia psicoanalítica, no hablaba del psicoanálisis, digamos, principalmente como una psicoterapia. La interpretación de los sueños justamente es un estudio científico de los sueños y un estudio de cómo se construyen los sueños. En base a eso, Freud puede identificar algo que él denomina inconsciente. Por supuesto, hay muchísimo de todo esto, ¿no? Destaco yo la hipótesis fundacional o la hipótesis principal de la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. De ahí, por supuesto, partimos a una concepción teórica no solo de los sueños, sino del ser humano, que se extiende en psicopatología de la vida cotidiana. Esto, por supuesto, da luz, da origen al psicoanálisis, como después fue, digamos, impactando a la comunidad científica de 1900 y, por supuesto, a la ciencia del día de hoy. Ahorita voy a continuar con el texto, retomando, estoy en la página 103, después de la nota número 4. Entonces, para finalizar mi comentario de esta nota número 4, Freud, desde la neurología, había visto las dificultades que se les presentan a los médicos para no solucionar, no estudiar, simplemente aproximarse a la histeria. Estas dificultades, por supuesto, tienen que ver con el carácter del histérico, tanto hombres como mujeres. No somos pacientes sencillos, sin duda. Continúa el texto. Me vi obligado a hablar de la transferencia porque solo este factor me permitió esclarecer las particularidades del análisis de Dora, lo que constituye su ventaja y lo hizo parecer apto para una primera publicación introductoria. Su particular transferencia guarda íntima relación con su gran falla, la que llevó a la ruptura prematura. Yo no logré dominar a tiempo la transferencia a causa de la facilidad con que Dora ponía a mi disposición en la cura una parte del material patógeno. Olvidé tomar la precaución de estar atento a los primeros signos de la transferencia que se preparaba con otra parte de ese mismo material que yo todavía ignoraba. Desde el comienzo no fue claro que en su fantasía yo hacía sustituto del padre, lo cual era facilitado por la diferencia de edad entre Dora y yo y aún me comparó conscientemente con él. Buscaba angustiosamente asegurarse de mi cabal sinceridad hacia ella, pues su padre, entre comillas, prefería siempre el secreto y los rodeos tortuosos. Se cierran las comillas. Después, cuando sobrevino el primer sueño, en ella se alternaba para abandonar la cura, como en su momento lo había hecho con la casa del señor K.
yo mismo habría debido tomar con precauciones diciéndole, ahora usted ha hecho una transferencia desde el señor K hacia mí. ¿Ha notado usted algo que le haga inferir malos propósitos parecidos o directamente por vía de alguna sublimación a los del señor K? ¿Algo le ha llamado la atención en mí o ha llegado a saber alguna cosa de mí que cautive su inclinación como antes le ocurrió con el señor K? Podríamos, digamos, traducir estas palabras, estas preguntas del doctor Freud ahora a ¿por qué me tratas como K? ¿Qué hice yo para que me trates como al señor K? ¿Acaso habré dicho algo que te lo recuerda? No tenía yo el propósito, pero por algo yo mismo también me he prestado para que hagas tú esa comparación. Vamos a continuar con el texto. Entonces, su atención se habría dirigido sobre algún detalle de nuestro trato, en mi persona o en mis cosas, tras lo cual se escondiera algo análogo, es decir, similar, pero incomparablemente más importante, concerniente al señor K. Y mediante la solución de esta transferencia, el análisis habría obtenido el acceso a un nuevo material némico, es decir, de recuerdos, probablemente referido a hechos. Ya me estoy rascando o raspando la garganta. Mm, Hoy traigo un agua de sabor riquísima. Continúa el texto, pero yo omití esta primera advertencia. Creí que había tiempo sobrado, puesto que no se establecían otros grados de la transferencia y aún no se había agotado el material para el análisis. Esto es importante y lo hago notar. Freud se confió porque el análisis transcurría, sin darse cuenta que él ya estaba insertado en un trato que sin duda tenía que ver con la historia de la paciente y que llevaría la cura a un término insatisfactorio para Freud, ¿vale? Vamos a continuar. Así fui sorprendido por la transferencia y a causa de esta X, es decir, de esta variable o esta incógnita, por lo cual le recordaba al señor K, ella se vengó de mí como se vengará de él y me abandonó, tal como se había creído engañada y abandonada por él, por el señor K, eso ya lo vimos. De tal modo, se destaca esta palabra actuó del alemán. Lo voy a latinizar. Agieren con G, G de gato, agieren. Un fragmento esencial de sus recuerdos. Repito, de tal modo, al vengarse del doctor Freud, actuó un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías, en lugar de reproducirlo en la cura. Viene la nota número 5 aquí. Nos dice James Strachey, este importante tema fue examinado más tarde por Freud en otro de sus trabajos técnicos, entre comillas, Recordar, repetir y reelaborar, de 1914. Regresamos al texto principal. No puedo saber, desde luego, cuál era esa X, es decir, cuál era esa incógnita. Sospecho que se referirá a dinero, o eran celos por otra paciente que tras su curación siguió vinculada a mi familia. Cuando en el análisis es posible replegar tempranamente las transferencias, el curso se vuelve más oscuro y se retarda, pero su subsistencia queda mejor asegurada frente a resistencias repentinas e insuperables. Aquí subsistencia, podría yo entender esta palabra como una existencia por debajo de. Vamos a buscarlo en la Real Academia Española. Subsistencia o subsistir. Subsistencia, mira, sí lo aporta directamente. Acción de vivir o subsistir. Segunda definición, permanencia, estabilidad y conservación de las cosas. Tercera, conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana. Y una cuarta, al parecer desde la filosofía,
complemento último de la sustancia o acto por el cual una sustancia se hace incomunicable a otra. Eso está extraño por parte de la filosofía. Pero voy a buscar ahora la definición de subsistir, mantener la vida, permanecer, durar o conservarse, seguir viviendo, existir con todas las condiciones propias de su ser y de su naturaleza. Nuevamente esto es desde la filosofía, según la Real Academia Española. Entonces, a ver, repito esta palabra o esta frase de Freud. Cuando el análisis es posible, perdón, cuando en el análisis es posible replegar tempranamente las transferencias, su curso se vuelve más oscuro y se retarda, pero su subsistencia queda mejor asegurada frente a resistencias repentinas e insuperables. Mm, esta frase, teniendo aquí mi otra edición, me gustaría, eh, me gustaría ver si me es posible encontrarla en esta otra edición. Ah, es que se me dificulta esa, esta frase, aquí está el Deus ex machina, en el segundo sueño empieza. Permítanme un segundo. A ver, aquí está. Esta otra traducción dice lo mismo. En aquellos casos en que las transferencias se dejan integrar tempranamente en el análisis, se hace más lento y menos transparente el curso del mismo, pero su desarrollo queda más asegurado contra súbitas resistencias incoercibles, es decir, invencibles e insuperables, dice el texto de la edición estándar. Mm, entonces, es que se nos presenta en todo caso la transferencia, entendiendo la transferencia como lo que el paciente deposita en el analista, ¿no? Eh, esto será justamente una dificultad para llevar a cabo el análisis. ¿Por qué? Porque el paciente, el analizante, buscará insertar al analista dentro de su propia concepción del mundo. Por eso, en todo caso, habría dicho yo en un momento de este video que el analista, al menos desde mi experiencia, suele ser una persona incómoda, por supuesto, también para sus analizantes, porque no les es posible, al menos no me fue posible a mí y no les es posible a mis pacientes, introducirnos en una dinámica convencional. Ajá. Eh, por eso decía yo que el análisis no solo suele despertar inquietud en la comunidad científica, suele despertar inquietud en los mismos analistas y sin duda de todo esto también se registra inquietud en los pacientes, por cuanto se hacen preguntas, se abordan temas que no están dispuestos a hablar. En cuanto a la transferencia particularmente, esa libertad, esa independencia o autonomía que nosotros tenemos del criterio del paciente, justamente lleva a esto, resistencias repentinas e insuperables. Su subsistencia, nos dice el texto de la Standard Edition, de esta edición, Amor Ortu, volumen número 7. Eh, si nosotros abordamos tempranamente esas fantasías que los pacientes, que los analizantes depositan en el analista, el curso del análisis se hace más oscuro, se hace más extenso, pero su permanencia, no del análisis, sino de las transferencias, queda mejor asegurada frente a resistencias repentinas e insuperables. A ver,
Un segundo, un segundo. Es que aquí hay algo importante también. Ok. No, entonces, esta subsistencia era la dificultad que yo estaba teniendo. Cuando en el análisis es posible, repito, replegar tempranamente las transferencias, su curso se vuelve más oscuro y se retarda. Pero la subsistencia, yo estaba aquí pensando que era de las resistencias, es del análisis. La subsistencia queda mejor asegurada frente a resistencias repentinas e insuperables. Aquí Freud nos está entonces advirtiendo esta situación llamada transferencia. Lo que el paciente, lo que el analizante deposita sobre la persona que tiene enfrente. Una relación nueva, sin duda, una relación de la cual conoce poco. Es importante sorprender en ese tipo de situaciones. Es importante colocarnos en una situación, digamos, para la cual la persona que tenemos enfrente no esté acostumbrada y así distinguirnos lo más pronto posible de aquellas personas o de aquellos modelos que la otra persona nos quiere imponer. Y esto, por supuesto, estoy tomando ahorita la relación terapéutica, pero el amor. Es que si algo llamó poderosamente mi atención del psicoanálisis, es su relación con el amor. Si también yo, como profesional en la psicología y como también psicoanalista, puedo decir que me impactó en mi vida personal, es el psicoanálisis en mi vida amorosa. Mm, Esto lo he hecho notorio, no solo en estos videos, sino en todas las personas con las que establezco contacto, que va mucho más allá justamente de una relación terapéutica. Si he dicho en este mismo video que el psicoanálisis no es psicoterapia, lo hago por la connotación que en mi cultura tiene la psicoterapia, asociada al coaching, asociada a lo cognitivo-conductual, asociado a todos estos métodos de convencernos de que alguien más sabe lo que es mejor para nosotros. Eso no es el psicoanálisis. Cuando yo llevo esta realidad a mi vida propia, en donde en mi vida amorosa entro en contacto con muchas personas, eh, digámoslo así, puedo yo notar cómo estas personas, estas mujeres, buscan imponerme los modelos, buscan imponerme los patrones, buscan imponerme las ideas de otras personas. Yo incluso lo manifiesto en mi libro. Es como queriendo que nosotros que apenas nos estamos tratando, tú quieres que yo pague los platos que rompió alguien más. ¿Me explico? Y esto, por supuesto, trasciende al psicoanálisis como una terapia. Por eso digo yo, desde mi experiencia, desde mi conocimiento y desde mi vida amorosa y vida personal, el psicoanálisis no es terapia. La única terapia sería el amor. Pero bueno, vamos a continuar ahorita con el texto. Entonces, Dora tenía una idea y actuaba frente al doctor Freud de manera hostil, de manera sádica. Dora al final termina vengándose de Freud por cosas que Freud no hizo. ¿Me explico? Vamos a continuar con el texto. En el segundo sueño de Dora, la transferencia estaba subrogada, es decir, sustituida por varias y nítidas alusiones. Cuando me lo contó, yo aún no sabía, me enteré 2 días después, que solo nos quedaban por delante 2 horas de trabajo. Aquí estas palabras 2 horas se distinguen en el texto. El mismo tiempo que pasó Dora ante la imagen de la Madonna Sixtina. Esto se narró en la página 85 y me parece que en el video pasado. Y también continúa Freud introduciendo una corrección, 2 horas en lugar de 2 horas y media, el que le indicaron como medida del camino costero por el lago, que ella no desanduvo. Esto está mal expresado, digo, por el traductor. El traductor nos presenta aquí dificultades que posiblemente no se encuentren en otras ediciones. Cuando Dora se le declara el señor K, su enamorado, y Dora lo cachetea,
Dora tiene la intención de regresar a la casa de los K caminando, no por el bote que los llevó a donde ellos estaban. Cuando Dora le pregunta a un hombre que estaba por ahí cuánto tiempo se hacía hasta la casa, el hombre le dice 2 horas y media si se va caminando rodeando el lago. Y eso obliga a Dora a regresar en el bote, pero ya no le habla al señor K. Esto lo vimos en el video pasado. Ahorita regresamos al texto. Perdón, antes de continuar, viene aquí la nota pie de página número 6. Este no, fue omitido por error en las ediciones alemanes de 1909 y 1921. Gracias, Strachey, te amamos mucho, pero con permiso. Las aspiraciones y esperas del sueño, continúa el doctor Freud, que se referían al joven que se había trasladado a Alemania y provenían de la espera hasta el señor K, repito, es que aquí me quedé pensando en este joven ingeniero. No sé si se tratará de quien al final se convirtió en el esposo de Dora. Este hombre que ahorita, Kurt Herbert Adler, ¿no? No, no es cierto, este es el nombre del hijo. Ay, no, ¿dónde está? Ernst Adler. No sé si este Ernest Adler habrá sido el ingeniero, pero en todo caso, estamos viendo pues una vida amorosa común. Una mujer, Dora, que estaba enamorada de un hombre casado, que le correspondía porque tenía problemas en su matrimonio, y que no solo estaba enamorada de este hombre casado, que digamos le provocó toda esta sintomatología nerviosa, sino que también estaba frecuentada, era visitada, era anhelada por un joven ingeniero y que termina casándose 2 años después de haber huido de Freud con otro hombre, al cual yo me pregunto cómo le habrá ido, al señor Ernst Adler. Regresando al texto, las aspiraciones y esperas del sueño, que se referían al joven que se había trasladado a Alemania, al ingeniero, y provenían de la espera hasta que el señor K pudiera casarse con ella, ya se habían exteriorizado unos días antes en la transferencia. La cura se le hacía larga, no tendría la paciencia de esperar tanto, mientras que en las primeras semanas había demostrado la suficiente penetración para atender, sin hacer tales objeciones, a mi anuncio de que su restablecimiento pleno requeriría tal vez un año. El rechazo del acompañante y la preferencia por ir sola, que aparecen en el sueño, provienen de la visita a la galería de Dresde. Debía de experimentarlos yo mismo el día señalado. Tenían sin duda este sentido, entre comillas. Puesto que todos los hombres son detestables, prefiero no casarme. Es mi venganza. Aquí está, por supuesto, Freud poniendo palabras en Dora, pero no son palabras o no es un pensamiento inconciliable, de hecho, con todo lo que hacía Dora, al respecto de Freud, al respecto de K, al respecto de su papá. Y no lo dice Freud, muy posiblemente también al respecto del joven ingeniero. Por eso yo, por eso yo pregunto cómo habrá sido el matrimonio de Dora, de Ida Bauer, con Ernest Adler. Pero eso no lo sabemos y no tenemos que saberlo. Continúa el texto. En los casos en que mociones de crueldad y de venganza que ya en la vida del enfermo se aplicaron a la sustentación de sus síntomas, se transfieren al médico en, en el curso de la cura, antes que él haya tenido tiempo de apartarlos de su persona, reconduciéndolos a sus fuentes, no puede maravillar que el estado de los enfermos no acuse el efecto de su empeño terapéutico. Esta palabra, estas frases se me dificultan un poco. A ver, sin recurrir a la otra edición, para no estarlo buscando, que ya quité ahorita el apartado del texto que había recurrido antes. Ah, en los casos de emociones de crueldad y de venganza que ya en la vida del enfermo se aplicaron a la sustentación, al sostenimiento de los síntomas, se transfieren al médico en el curso de la cura, antes que él haya tenido tiempo de apartarlos de su persona, reconduciéndolos a sus fuentes. No puede maravillar
que el estado de los enfermos no note el efecto de su empeño terapéutico. Pues, ¿qué mejor venganza para estos, para los médicos, que mostrar en su propia persona la impotencia y la incapacidad del médico? Esto es importante y fascinante. Seguramente ustedes habrán visitado un médico. El médico nos revisa, el médico nos hace un conjunto de exámenes, ya sea que él pueda hacer ahí o que nos envíe a un laboratorio para dar un diagnóstico. Diagnóstico que por lo general ya tiene un tratamiento. ¿El médico se encarga del tratamiento o somos nosotros? Para que vean el carácter histérico, para que lo noten. No solo estamos hablando de sujetos que no siguen el tratamiento, no digamos al pie de la letra, digamos, no tienen intención alguna de recibir atención médica. O bien, una segunda alternativa de la cual yo también he sido testigo, siguen el tratamiento al pie de la letra, pero no obtienen ningún resultado. Y esto es lo fascinante de la condición histérica. La forma a través de la cual la histeria nos permite notar desde 1901 que lo psíquico puede imponerse a lo físico. Repito, lo psíquico puede imponerse a lo físico. Podemos tomar medicamentos y estos pueden no tener ninguna consecuencia. ¿Por qué? Es una pregunta muy importante, valiosa y ciertamente sin respuesta. Ahorita vamos a continuar. Es que en serio, podríamos nosotros sostener que hay diferencias anatómicas, que hay diferencias de cuerpos, que la medicina no puede abarcar todo el conjunto de lo humano, sino gran porción de él, hablando de la estadística, ¿no? Pero al final, a lo que vamos en psicoanálisis es a distinguir el poder del sujeto en su propia vida, en su propio cuerpo. Un sujeto que bien podría estar manifestando en estas restricciones, que tal vez él no quiera o ella quiera, o tal vez sí, una influencia de, digámoslo, un conjunto de representaciones que habitan en él o en ella y de los cuales no tiene ninguna conciencia. Ciertamente, un inconsciente o una inconsciencia. Una parte de su propia mente que opera sin que ellos se den cuenta y que por supuesto es posible llegar a ella, es posible dar cuenta de ella y que esos sujetos, les habla uno, se apropien de cierto material que les permita emprender otro tipo de acciones para consigo mismo y para con los demás, adquiriendo por supuesto herramientas, adquiriendo por supuesto un carácter muy particular, fuerte, muy fuerte. Es que en serio, a lo largo de mi vida, y especialmente cuando yo estudiaba psicología, me acerqué a maestros, me acerqué a psicólogos ya graduados con maestría en la facultad, tuve tratamientos psicológicos que en el peor de los casos me aburrían y aún así yo como estudiante de psicología no los descartaba, ciertamente. Cuando yo me acerco al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, descubro un universo totalmente diferente en el psicoanálisis, fuera de la universidad. En la universidad el psicoanálisis es un color del arco iris, por decirlo de una manera. Cuando descubro el psicoanálisis, cosa que me llevó a escribir, cosa que me llevó también a compartir este tipo de videos, es una experiencia viva, es una experiencia orgánica, es una experiencia que no tiene nada que ver con aquellos modelos estadísticos que yo aprendí en la universidad y que a mí se me inculcaron literalmente como la verdad bajo la cual yo debía someter mi vida. No, perdón, pero así no fue. Le decía a un amigo, este amigo justamente con el que les comenté que me encontré ayer,
y que va a visitar a mi analista en la próxima semana. En su momento, para mí, este abordaje de la psicología estadístico, un abordaje impersonal, me pareció inhumano. Y yo ciertamente, gracias al psicoanálisis, podría decir que reformulé mi vida, me reapropié de mí y, por supuesto, me reapropié de la psicología total. Voy a continuar ahorita con el texto. Eh, ya no estamos lejos de terminar. Este capítulo mide menos, yo creo que la mitad que el capítulo pasado. Ahorita estamos iniciando la página 105, finaliza en la página 107. Entonces, finalicemos el texto. Y en los casos, dice Freud, en que emociones de crueldad y de venganza que ya en la vida del enfermo se aplicaron a la sustentación de sus síntomas, se transfieren al médico en el curso de la cura, esto ya lo había leído, pero lo repito, antes que él haya tenido de apartarlos de su persona, reconduciéndolos a sus fuentes. No puede maravillar que el estado de los enfermos no acuse, es decir, no note el efecto de su empeño terapéutico, pues, ¿qué mejor venganza para estos que mostrar en su propia persona la impotencia y la incapacidad del médico? Empero, sin embargo, no me inclino a subestimar el valor terapéutico de tratamientos aún tan fragmentarios como el de Dora. Hubieron de pasar 15 meses desde la conclusión del tratamiento y del presente informe antes de que recibiera noticias del estado de mi paciente. Y esto es bien curioso, lo digo por experiencia. Como uno a veces finaliza, digámoslo así, relaciones de análisis con analizantes de modo no tan satisfactorio y de todos modos las noticias llegan. En una fecha no del todo indiferente, el 1 de abril, sabemos que las precisiones de tiempo no carecían de importancia en su caso. Se me presentó para poner fin a su historia y pedirme un nuevo auxilio, pero una mirada a la expresión de su rostro me hizo adivinar que no tomaba en serio ese pedido. Ah, en el, en las 4 a 5 sesiones posteriores al fin del tratamiento, anduvo, entre comillas, toda revuelta, según dijo. Repito, 4 a 5 semanas posteriores a la última sesión del video pasado, ¿vale? Luego le sobrevino una gran mejoría. Los ataques ralear, ¿vale? Del verbo ralear. Ahorita lo vemos. Se puso de mejor talante, de mejor ánimo. Vamos a ver. Real Academia, dígame usted qué es ralear. Ralear. Dicho de una cosa, hacerse rala. Ah, gracias. Perdiendo la densidad, opacidad o solidez que tenía. Dicho de los racimos de las vides, no granar enteramente. Dicho de una persona. Manifestar, descubrir con su porte su mala inclinación y ralea. Ahorita vemos que es rala. Una cuarta acepción de ralear. Entre sacar árboles en un monte para beneficiarlo cortando los de madera menos apreciable. Ok, ralar o rala. Dicho de una cosa que tiene los componentes, partes o elementos más separados de lo regular o de su clase. Raro, no común. Entonces, cuando aquí Freud dice los ataques ralearon, es decir, los ataques se espaciaron, o puede ser también que se aclararon. Ajá. Continúa el texto. En mayo de ese año murió un hijo del matrimonio K. Ouch, que siempre había sido enfermizo. A raíz del duelo, hizo a los K una visita de condolencias y ellos la recibieron como si nada hubiera ocurrido en estos últimos 3 años, que fue una relación muy, muy tensa y muy particular, muy intensa la de Dora con los K. Ellos, por supuesto, ya, borrón y cuenta nueva, nuestro hijo murió, bienvenida Dora. Dice el texto, en ese momento se reconcilió con ellos. ¡Wow! Se vengó de ellos
y llevó su asunto a una conclusión que le resultaba satisfactoria. Dijo a la mujer: sé que tienes una relación con mi papá, y ella no lo negó. Y movió al marido a confesar la escena junto al lago que antes él había impugnado. En otras palabras, él había negado y había catalogado a Dora como loca, el señor K. Ajá. Llevó entonces a su padre esta noticia justificatoria para ella. No reanudó el trato con esa familia. A ver, permítame un segundo. Estoy notando que me salté una nota a pie de página. No puedo decir que no me arrepiento, ciertamente. Ya saben que estas notas a pie de página es así, así, así. Es confuso a veces. Cuando Freud, les dije, pone estas palabras en su paciente: puesto que todos los hombres me son detestables, prefiero no casarme. Esta es mi venganza. Repito, puesto que todos los hombres son detestables, prefiero no casarme. Esa es mi venganza. Eh, Viene ahí la nota a pie de página número 7. Es una nota un poco extensa. Voy a hacer aquí el corte. Entonces, Dora había ido con los K y había puesto las cosas claras. Y todo esto, digamos, sobrevino a partir de la cura de Freud, la cura con Freud. Dice la nota número 7: a medida que me voy alejando en el tiempo de la terminación de este análisis, tanto más probable me parece que mi error técnico, es decir, el no procurar la transferencia, lo que Dora depositaba en Freud, consistiera en la siguiente omisión: no atiné a colegir en el momento oportuno y a comunicárselo a la enferma que la moción de amor homosexual o ginecofílica hacia la señora K era la más fuerte de las corrientes inconscientes de su vida anímica. Habría debido conjeturar que ninguna otra persona que la señora K podía ser la fuente principal del conocimiento que Dora tenía de cosas sexuales, la misma persona que la acusó por el interés que mostraba hacia tales asuntos. Eso fue cierto, la misma Dora lo dijo. Era bien llamativo, continúa la nota 7, que supiera todas esas cosas chocantes y nunca quisiera saber de dónde las sabía. Esto se vio en la página 29. Y esto, por supuesto, la bella indiferencia de las histéricas. Dora tenía mucho conocimiento, pero no quería saber o no quería decirle al doctor Freud de dónde lo había obtenido. Freud suponía que de la enciclopedia, también lo pudimos averiguar que era en parte cierto, pero tenía mucha relación la vida sexual de Dora, la investigación sexual de Dora con la señora K, su vecina, y por supuesto, quien era amante de su padre. Continuamos con el texto. Habría debido tratar de resolver ese enigma y buscar el motivo de esa extraña represión. El segundo sueño me lo podría haber traslucido o dejado más claro. Ajá. La implacable manía de venganza de este sueño expresaba era más apta que ninguna otra cosa para ocultar la corriente opuesta. Dos puntos. La nobleza con que ella perdonó la traición de la amada amiga y ocultó a todos que fue ella, la señora K, justamente quien le hizo las revelaciones sobre cuyo conocimiento la calumnió después. Es que aquí caigo en una cosa, sin duda en las asociaciones que se hicieron durante el primer sueño, Freud puede dar cuenta de que Dora era una mujer que tenía en gran estima, digamos, la estimulación oral. Lo había mencionado en un principio, como Dora se recordaba a ella misma de forma muy vívida, de forma muy presente, casi como una alucinación, estar sentada chupándose el dedo. Es que justamente Dora, teniendo esta experiencia, teniendo este conocimiento en sí misma, pudo haber notado en su gran amiga, la señora K, algo que le hacía sospechar del contacto sexual específico con su padre, con el papá de Dora. Ujú. Ahorita, justamente, esto es simplemente una hilación de pensamiento que tengo al leer esto, pero justamente el doctor Freud mismo quedó con muchas ganas de seguir investigando sobre su paciente. Ahorita vamos a regresar al texto. Mm,
Es que en esta observación que les estoy haciendo, hay sin duda, no estoy contradiciendo a Freud, es justamente en el afán de eh, sostener una particular idea de la histeria en cuanto a una relación que se establece con el cuerpo propio, ciertamente a través de las representaciones, a través de las fantasías, pero también a través del contacto con los demás. Sin duda, Dora era muy inteligente y sin duda eh, esa inteligencia también servía, entre otras cosas, para sostener relaciones, para sostener amistades, me refiero. Y sin duda también, como lo vemos a mi espalda, para restablecerse de semejantes impresiones como las que le hicieron pasar tanto su padre, su madre sin duda, como el matrimonio K. Déjenme ver aquí en qué me quedé. Mm, la implacable, a ver, no, estamos en la, claro, 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 la gran estima que Dora tenía, sustentada, por supuesto, en una atracción por su amiga, la señora K. Ujú. Y sin duda aquí hay una gran importancia del factor afectivo en la identificación, en la, ¿cómo decirlo? En la apropiación de experiencias de otra persona. Ajá. Ahorita voy a continuar, ya no me voy a interrumpir porque tengo muchas ganas de escribir y también eh, voy muy adelantado en textos sobre histeria. Es que esto que estoy ahorita pensando tiene todo que ver con lo que estoy escribiendo sobre la enfermedad mental en general para el año 2021. Regresamos al texto, ¿vale? Estábamos en la nota 7, hablando de que Dora había perdonado a la señora K, hablando de que Dora sentía una atracción hacia K, ¿vale? Ah, era bien llamativo que supiera todas esas cosas chocantes, aquí me había quedado, y nunca quisiera saber de dónde las sabía. Habría debido tratar de resolver ese enigma y buscar el motivo de esa extraña represión. Se habla Freud, Freud se está señalando su propio error, ¿vale? El segundo sueño me lo podría haber traslucido o me lo podía haber aclarado. La implacable manía de venganza de este sueño expresaba era más apta que ninguna otra cosa para ocultar la corriente opuesta, la nobleza con que ella perdonó la traición de la amada amiga y ocultó a todos que fue ella justamente quien le hizo las revelaciones sobre cuyo conocimiento la calumnió después. Antes de llegar a individualizar la importancia de la corriente homosexual en los psiconeuróticos, me quedé muchas veces atascado y caí en total confusión en el tratamiento de ciertos casos. Ahí finaliza la nota número 7. Entonces, venganza, maltrato hacia el sexo opuesto, sin duda es una forma de abrazar, digámoslo, una corriente homosexual a través de los síntomas psiconeuróticos. Pero bueno, es fascinante en verdad. Vamos a ver en qué me quedé. Estamos, ciertamente Dora se vengó es verdad, ya había regresado con los K, digamos, los perdonó, pero no volvió a tratar con ellos. Ajá. No reanudó el trato con esa familia. Continúa el texto principal. Le fue después muy bien hasta mediados de octubre, época en la cual le sobrevino otro ataque de afonía que perduró unas 6 semanas. Les recuerdo, afonía, incapacidad de hablar. Continúa el texto. Sorprendido ante esa comunicación, le pregunté si había habido alguna ocasión para ello y me enteré de que el ataque había seguido a un fuerte susto, un fuerte espanto. Ajá. Vio como una persona era arrollada por un carruaje. Claro, debe haber sido terrible. Por último, sacó a relucir que la víctima del accidente no era otra que el señor K. ¡Wow! Es que esto es impresionante. Mm, ya tenía rato que yo había leído este caso, por supuesto no lo recuerdo de memoria, pero
Es como ver a un amante antiguo, a una persona de la cual uno sabe quejarse, uno sabe señalarle de dónde cojea, ser atropellada por la vida. Es una forma de venganza de la vida hacia esa persona. Dicho en otras palabras, es una enorme satisfacción de un individuo. Yo me pongo en el caso de Dora. Por un lado, yo puedo decir, qué bueno, qué rico, maldito, pero Dora era otra persona. Eh, Seguramente Dora se habrá callado esa satisfacción que yo ahorita manifiesto. Dice el texto, lo encontró un día por la calle, en un lugar de intenso tránsito. Él se quedó atónito, como confuso ante la presencia de ella, y en ese estado de olvido de sí mismo, se dejó atropellar por un carruaje. ¡Oh, qué fuerte! Y también tanto impresión como hecho. Aquí viene la nota número 8. Una interesante contribución a los intentos de suicidio indirecto de los que me ocupó en mi psicopatología de la vida cotidiana. Por supuesto, les recomiendo, aquí dice el capítulo número 8. Seguramente me habrá tomado más de un video leer este capítulo número 8, pero les voy a dejar al final de este video psicopatología de la vida cotidiana completo, ¿vale? Son bastantes horas, pero vale la pena. Regresamos. El señor K entonces se, se dejó atropellar frente a Dora. Qué impresión. Por lo demás, ella se cercioró de que había pasado por el trance sin grave daño. Bueno, todavía se pica algo cuando oye hablar de las relaciones de su papá con la señora K, pero ya no se inmiscuye en ellas. Me dijo que estaba consagrada a sus estudios y no pensaba en casarse. Demandaba mi ayuda por una, repito, demandaba mi ayuda por una neuralgia facial del lado derecho, que ahora le acosaba día y noche. Neuralgia, dolor, digamos, ajá, una alteración en el nervio, posiblemente una, no, si fuera parálisis, bueno, vamos a buscar neuralgia para salir de la duda. Neuralgia. Dolor continuo a lo largo de un nervio y sus ramificaciones. Entonces estaba en lo correcto en un principio. Debo confiar más en mi inconsciente. Vamos a continuar. Todavía, no, demandaba mi ayuda, eso ya lo leí. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Desde hace justamente 14 días. Me río por la importancia del el número 14 en Dora. Nota número 9. Véase en el análisis del segundo sueño el significado de ese plazo y su relación con el tema de la venganza, páginas 92 y siguientes, o el video pasado que pude grabar en un solo video todo el capítulo tercero del segundo sueño. A ver, entonces, repito este párrafo, ¿vale? Demandaba mi ayuda por una neuralgia facial, dolor en el lado derecho de la cara, que le acosaba día y noche. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Desde hace justamente 14 días. No pude menos que reír, claro, pues me fue posible demostrarle que justamente 14 días antes había leído en los diarios la noticia referida a mí, cosa que ella confirmó. Esto sucedió en 1902. Nota número 10, vamos a ver de qué hablaba esa noticia del doctor Freud. La noticia era sin duda la designación de Freud para ocupar una cátedra como profesor en marzo de ese año. Es que esto no es cualquier cosa. Mm, en aquellos tiempos, les comento rápidamente, lo tengo en mi archivo fotográfico de Sigmund Freud. Eh, se los voy a ver si lo puedo encontrar mientras les hablo de esto. Aquí está mi archivo fotográfico. Busqué fotografías de Dora u otras pacientes y me temo que no las encontré, pero encontré muchísimos detalles de la vida del doctor Freud. Eh, Podremos decir que ser nombrado profesor para nosotros no tendría mucha importancia, pero en aquellos momentos, Viena, Austria, 1901, 1902, específicamente 1902, eh,
Este era un nombramiento hecho por el emperador mismo. Aquí está. Era una carta que el emperador Francisco José I, el 5 de marzo de 1902, había hecho público el nombramiento al doctor Sigmund Freud como profesor extraordinario. Entonces, para nosotros era una cuestión cualquier cosa, ¿no? Para en aquellos momentos era cuestión de que el emperador tenía conocimiento de ti, no era cualquier cosa. Ahorita vamos a continuar con el texto, ¿vale? Eh, de hecho, quería ponerles esta imagen a mis espaldas, pero bueno, como no me va a dar tiempo de ponérselas, de hecho la tengo en mi computadora, pero haría falta un trabajo de edición para ponerla como la que tengo atrás. Quiero compartirles con ustedes la nota a esta fotografía de la carta del emperador Francisco José I de Viena. Dice, regresé a Roma con mi anhelo de vivir y trabajar algo incrementado y el de martirio algo disminuido, puntos suspensivos. En consecuencia, resolví romper con mis estrictos escrúpulos y actuar con sentido práctico, como lo hace todo el mundo. Es menester poder esperar de algo nuestra salvación y me decidí a elegir por Salvador el título académico. Durante 4 años no había pronunciado una sola palabra por conseguirlo. Carta a Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess del 11 de marzo de 1902, unos días después de haber recibido su nombramiento el doctor Sigmund Freud. Entonces, imagínense eso, el emperador hablando del doctor Freud, cosa que por supuesto le daba mucho ánimo, nombrarlo con un cargo en la universidad, ya un sueldo seguro, y por otro lado, con avances importantes en la ciencia de su época. Todo esto, por supuesto, llevó a Dora a tener una consideración especial hacia su propio médico, pero ella llega con su doctor, el doctor Freud, Dora, y le hace una solicitud que el doctor sabe decir no es verdad. Esta mujer vino otra vez a burlarse de mí, pero bienvenida. Continúa el doctor Freud con su texto. La pretendida neuralgia facial, el dolor, respondía entonces a un autocastigo, al arrepentimiento por el bofetón que le propinó aquella vez al señor K y por la transferencia vengativa que hizo después sobre mí. No sé qué clase de auxilio pretendía de mí, pero le prometí disculparla por haberme privado de la satisfacción de librarla mucho más radicalmente de su penar. Es que me río porque ahí está la altura del doctor Freud. Impresionante, en verdad impresionante. Vamos a continuar, ya estamos a un párrafo un párrafo de finalizar. Han pasado de nuevo varios años desde su visita. La muchacha se ha casado. Y por cierto, con aquel joven, mira, a quien sí, por cierto, con aquel joven a quien, si todos los indicios no me engañan, aludían las ocurrencias que tuvo al comienzo del análisis del segundo sueño, el ingeniero. eh, Ernst Adler. Aquí viene la nota a pie de página número 11. En las ediciones de 1909, 1912 y 1921 figuraba en este punto la siguiente nota a pie. Esta idea era equivocada, como pude averiguar después. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok, no era entonces, no era el ingeniero. Bien, gracias. Me hizo ilusionarme, doctor Freud. Dice el texto, si el primer sueño dibujaba el apartamiento del hombre amado y el refugio en el Padre, vale decir, la huida de la vida hacia la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que se desasiría
o se desharía del padre y se recuperaría para la vida. Con esto finaliza el, el caso o el texto, fragmento de análisis de un caso de histeria, el caso Dora. Les agradezco mucho por su atención. Para el día de mañana empezaremos con un texto publicado en 1905, un texto que ya nos permite ubicarnos también en un contexto histórico y particular del doctor Freud o en la vida del doctor Freud, un momento en el cual ya Freud contaba con una cierta notoriedad. No solo hablaba del el emperador, también hablaban de él sus colegas, tanto para bien como para mal. Era tanto bien recibido como atacado por todo lo que ya hemos escuchado y atendido de él. 3 ensayos de teoría sexual empezamos seguramente con la introducción de James Strachey el día de mañana. Mientras, cuídense mucho, espero que disfruten de su día. Nos estamos viendo.